Entre 1939 y 1945, el mundo pasó a tener la peor guerra de su historia. Esta guerra se combatió en 4 continentes, los cuales fueron Asia, África, Europa y Oceanía. Las causas o factores que crearon el origen del conflicto de la Segunda Guerra Mundial fueron en sí, en un principio, la confrontación entre ideologías, que eran el liberalismo democrático, el nacionalsocialismo y el comunismo soviético. Estas causas o factores se dieron ya que eran ideas completamente contrarias, pero solamente dos tenían cosas en común, que era el comunismo soviético y el nacionalsocialismo, que tenían como régimen un estado fuerte y totalitario y a una máxima figura, que en ese caso era Stalin y Hitler. ¿Sabe qué fue? Fueron los problemas étnicos que fueron surgiendo que ya tenían años atrás, pero eh, fueron evolucionando en ese tiempo. Además, el Tratado de Versalles hizo que el territorio de Alemania, que era en ese caso, se redujera considerablemente. Por eso, la ideología nacionalsocialística de Hitler creyó que eran superiores a los demás y denominó a la raza germana como raza aria. Además, de ahí surgió el odio a los judíos, ya que controlaban la economía y sí. Hitler evitaba el cumplimiento del Tratado de Versalles, pero eso provocó diferentes reacciones entre los países, como lo fueron Francia, que temía una nueva agresión de Alemania, y Estados Unidos Gran Bretaña, que no tenían tanto miedo, ya que creían que era una barrera capaz para detener a un mayor enemigo para ellos, como lo fue el comunismo soviético. Bueno, como última causa se puede decir que en la década de los años 30 era mucho más complicada la situación a que lo fue en 1914. Todo esto empezando por la crisis económica que surgió en Estados Unidos. Esta crisis provocó además de eso los factores causados por la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Esto causó grandes crisis y problemas internacionales, por lo que todo apuntaba para una nueva guerra. A pesar de todo, la Sociedad de Naciones está haciendo muchos intentos para detener esto. Por eso se puede decir que la principal causa de la Segunda Guerra Mundial fue la primera y las consecuencias que esta trajo. Stalin se unió a Hitler. Hitler empezó a invadir Polonia para abrirse espacio hacia la Unión Soviética, para dominarlos. Stalin estaba temeroso en caso de una invasión alemana y en caso de no recibir una ayuda soviética, o de Occidente más bien, firmó un acuerdo con Hitler, donde acordaban que que era un tratado de paz. Estas dos figuras acordaron que en caso de una transformación territorial y política, los alemanes y los soviéticos se repartirían el este de Europa. Benito Mussolini se sintió humillado por la victoria sin sangre de Hitler sobre los checos. Deseoso de estar en el mismo nivel, el Duce decidió la anexión de Albania. Sin embargo, la campaña lejos de ser buena, llevó a Mussolini a hacer la firma del pacto mucho más accesible para el Führer, que Hitler la llamó el Pacto de Acero. En cuanto a las fases de la guerra se refiere,
Esta se dividió en tres partes, las cuales fueron de 1939 a 1940. La primera fase se caracterizó por el inicio de la guerra en Europa, el avance incontrolable de Alemania. La conquista alemana sobre Polonia provocó que el Reino Unido y Francia le declararan la guerra a Alemania, bombardeando a Inglaterra. La segunda fase se presenta entre los años de 1940 y 1941, que se caracteriza por la universalización de la guerra. Esta comienza por la invasión alemana e italiana a Francia. Además, Alemania empezaría una invasión hacia la Unión Soviética, que posteriormente le declararía la guerra y se uniría al bloque aliado. Finalmente, Japón atacaría la base militar de Pearl Harbor en Estados Unidos, que posteriormente se le declararía la guerra y se uniría al bloque aliado. La tercera y última fase de la Segunda Guerra Mundial se da entre 1942 y 1945, que se caracterizó por la ofensiva aliada y por el fin de la guerra. En 1942 iniciaron las contraofensivas del bloque en el Pacífico, el norte de África y Europa. El Pacífico. En 1943 se consiguió una victoria aliada en el norte de África. En 1944 la URSS siguió avanzando en el este de Europa. Además de ese desembarco aliado en las costas de Normandía para la posterior liberación de Francia. El fin de la guerra empezó en 1945. En este mismo año, en el mes de mayo, Alemania se rindió. Unos meses después, en agosto, y Japón se rindió. Para concluir este tema, se puede decir que la Segunda Guerra Mundial fue devastadora para el mundo, como mucho más que la primera. Además, como ya se había mencionado, la Segunda Guerra Mundial se produjo gracias a las consecuencias que la Primera Guerra Mundial dejó, además de diversos factores que influyeron para la creación de esta nueva guerra. En cuanto a las fases, se ve claramente cómo el bloque aliado va progresando y dominando a Italia, Alemania y Japón, además de los territorios que estos países tenían en su poder.